Bueno, muy buenos días. A continuación vengo a explicar el artículo Diseño de columnas de sección cerrada armada de acero conformado en frío utilizando el método de resistencia directa. Este artículo es suministrado por el docente y pues digamos que este mapa conceptual se divide en objeto de estudio, el alcance, la importancia del estudio, la metodología experimental eh, y el para qué se hace pues, todo este estudio y los resultados obtenidos. Entonces, en primer lugar, partimos por el objeto del estudio. Entonces, el objetivo principal es investigar el comportamiento estructural de las columnas conformadas en frío. Para esto, ellos, digamos que cogieron dos secciones en C, las unieron y conformaron un cajón. La norma en la que ellos se basaron es la norma IC, que aquí tengo anotadas las siglas, que es el American Iron and Steel Institute, específicamente la parte que evalúa el pandeo local por una fuerza de compresión para secciones en frío. Entonces ahí pues tenemos como la primera variación de lo que nosotros hemos visto en clase. Que nosotros tenemos pues la E3, que es pandeo flexionante, y la E4, que es pandeo flexotorsional. Aquí también nos van a hablar otro tipo de pandeo, que es un pandeo distorsional, que lo tenemos acá en la parte de abajo, acá. Ahorita lo voy a explicar, que me parece pues, curioso nombrarlo porque fue uno de los modos de falla encontrados. Entonces, bueno, conectaban esos cajones cara a cara y una de las cosas principales que ellos van a tocar y que es determinante en los resultados es el espaciamiento intermedio entre los sujetadores longitudinales. Entonces, pues, por ejemplo, lo podemos explicar acá. Vemos esta sección, es una sección de cajón, acá está, son dos Cs unidas y se unen entre estos sujetadores, pero estos sujetadores a lo largo de la parte longitudinal del cajón se puede espaciar. Yo puedo poner uno acá, otro acá, o puedo poner uno, dos, tres, cuatro, o puedo poner 10 como es en este caso. Y ese espaciamiento es determinante en los resultados. Cabe aclarar que hay un espaciamiento entre los extremos de 25 milímetros, los extremos es un empotrado que es similar a lo que nos explicaba el profesor cuando tenemos, digamos, una columna acá empotrada y acá, digamos que empotrada, pero con movimiento de Y. Entonces creo que ellos utilizan un K igual a 1. Eh, y bueno, el objetivo que tienen es demostrar que esta longitud entre los sujetadores afecta el comportamiento del pandeo y la resistencia final de las columnas. La investigación también evalúa la precisión del método de resistencia directa propuesto por el código IC para predecir la capacidad de carga de estas columnas. Entonces, ya digamos centrándonos en el alcance, ellos nos comentan, bueno, la idea que dan a entender es que para abordar las limitaciones identificadas, el estudio propone modificar el método de resistencia directa incorporando un ajuste en la fórmula para esbeltez local, para tener en cuenta el efecto del espaciamiento de los sujetadores. Esto ya es una modificación como tal porque encontraron cierta ineficiencia en esta fórmula del método de resistencia directa, siendo muy conservadora a la hora de poner los sujetadores muy seguidos, o sea que subestimaba el efecto de estos sujetadores y no siendo muy predictiva cuando los sujetadores estaban, digamos, muy distanciados. Esto se puede pues, hacer como el símil cuando se nos explicaba en clase que cuando tenemos una sección, una columna, pero está arriustrada por los lados, pues esta era menos susceptible tanto al pandeo local como al pandeo global, pues porque esto funciona como un elemento que detiene que esto se curve, que esta sección se curve. Pero no se había hablado de los sujetadores dentro de la misma sección, ya que estos también podrían, bajo mi entendimiento, funcionar como un arriostramiento dentro de, volviendo la estructura un poco más rígida y no permitiendo tanto el pandeo local como global. Entonces, la importancia de este estudio es que pues ya se sabe que las secciones metálicas en cajón pues tienen un gran potencial para ser utilizadas y una amplia variedad de modalidades de ser usadas, pero pues digamos que sus métodos tradicionales de diseño pues deberían ser revisados ante las nuevas eh, oportunidades de optimización, tanto como en procesos constructivos como tal y en procesos
digamos, de fabricación, como pueden ser estos sujetadores. Entonces, la metodología que se usó, se hicieron 31 pruebas de compresión axial en columnas utilizando secciones de canal simétricas, conectadas en sí cara a cara mediante sujetadores autoperforantes, variando los siguientes parámetros de diseño. Uno, la esbeltez local y global. Entonces, acá tengo anotado las variaciones principales que se hicieron, pero para entrar en contexto, el espesor no se varió, el espesor se quedó en 1.5 milímetros, el FY era de 350 megapascales o 50 o 51 KSI aproximadamente, y estaban recubiertas de zinc. Ahí tenemos, pues, digamos, las características físicas de nuestra sección. Las aletas, pues como hacían variaciones de parámetros tanto de esbeltez local y global, variaban pues, la longitud de las aletas y la longitud o profundidad del alma. Entonces, las aletas variaron entre 50 y 71 milímetros, al igual que el alma, entre 50 y 71 milímetros. El espesor quedó constante. También variaron la longitud de la columna, se variaron entre 1 metro y 1.8 metros de longitud, y el espaciado entre los sujetadores, o sea, este espaciado, se hicieron entre L sobre 10 hasta L sobre 2. O sea, siendo L sobre 2 la longitud dividido 2, pues el espaciamiento de los sujetadores pues era demasiado extenso, y L sobre 10 eran bastante seguidos, que sería este caso. También se utilizó L sobre 4 y así. Todo esto para qué? Pues para analizar los modos de falla y evaluar la capacidad de carga máxima antes de que ocurriera el colapso de la estructura, que es básicamente lo que venimos haciendo nosotros en clase eh, cuando diseñamos un elemento a compresión. ¿Y qué resultados se obtuvieron? En primer lugar, el pandeo local fue el modo de falla predominante en la mayoría de las columnas, en particular en las columnas más largas y delgadas con espaciamientos mayores entre sujetadores, o sea, AL medios. Fueron más susceptibles al pandeo local. Dos, que se viene lo interesante, el pandeo global fue menos frecuente en comparación con el pandeo local debido a que las columnas estaban diseñadas para ser largas, pero relativamente rígidas gracias a las secciones cerradas. Entonces, el primer análisis que listo, algo que nombraban en el artículo al principio es que cuando son secciones abiertas, pues tienden a ser muy susceptibles al pandeo local y al pandeo global, pero cuando se vuelven cerradas, pues ciertamente tienden a tener un poco de más simetría, y la simetría pues tiene relevancia a la hora de examinar el pandeo local y global. Y el pandeo global fue el local fue el método más predominante, pero tiene incidencia el espaciamiento entre los tornillos, que aquí lo hablan. La carga última de fallo entre las columnas, es decir, la carga máxima que podían soportar antes del fallo, varió significativamente según el espaciamiento de los sujetadores. La esbeltez local de la columna, una de las columnas de 1.4 metros con espaciamiento entre L décimos, alcanzó una carga máxima de 120.59 kilonewtons, a diferencia de una sección de las mismas dimensiones, pero con un espaciado a L medios. Solo pudo soportar una carga de 86.31 kilonewtons. Entonces, pues que queda como conclusión eso, que el espaciamiento entre estos sujetadores, entre más pequeño es un sistema más arriostrado, digámoslo internamente, por lo que previene este pandeo tanto local como global. En este caso, pues el más afectado fue el local. Entonces, digamos que sería un elemento a tener en cuenta a la forma de poder tener una fórmula como, si no estoy mal, el método de resistencia directa. Se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene una variación realmente significativa a la hora pues, de establecer esta distribución a lo largo de nuestra columna. Y hablaban también de algo que no apareció mucho, pero sí aparecía, era el pandeo distorsional, que según lo que yo entendí, según la gráfica que nos mostraban en el artículo, es un tipo de pandeo que creo que es distinto al pandeo flexotorsional, en el cual tanto que, digamos, pandeaba como giraba mi elemento. En este caso era cuando el alma tiene un pandeo global, pero las aletas tienen un pandeo distorsional, el cual no rotan el mismo eje, sino que tratan de abrirse digamos, en momentos distintos. Por ejemplo, esta aleta trata de irse
esta letra trata de girar, digamos, de abrirse hacia afuera, esta trata también de abrirse hacia afuera, no trata de, digamos, de seguir el sentido de irse hacia adentro, y y el alma trata de tener un pandeo global hacia adentro. Entonces, esto es lo que nos hablaba el pandeo distorsional. Realmente no estoy seguro si es el mismo pandeo flexo-torsional, pero pues digamos que en el código, bueno, en el artículo y ligado al código IC lo llaman pandeo distorsional. Muchas gracias.